Mi nombre es Spencer Holden, y durante más de una década he caminado por los senderos retorcidos de la ley. Mi fe en la justicia siempre ha sido inquebrantable, pero jamás imaginé que la oscura sombra de la desaparición de Emily, la hija de mi querida amiga Sarah, se proyectaría sobre mi vida de manera tan intensa. La llamada angustiada de Sarah resonaba en mis oídos como un eco persistente, una melodía trágica que despertó en mí una determinación inquebrantable. La travesía en la que me embarqué para encontrar a Emily se convirtió en un laberinto de misterios y revelaciones, tejiendo una red de enigmas que desafiaban mi comprensión y desentrañaban mi propia existencia. Estaba a punto de sumergirme en las profundidades del olvido, donde las sombras danzan al ritmo de secretos enterrados y el pasado se mezcla con el presente en un intrigante tapiz de incertidumbre. Jamás imaginé que esta investigación me llevaría por senderos inexplorados y a un destino desconocido. Tras semanas de agotadores seguimientos que parecían conducirme a callejones sin salida y entrevistas que arrojaban más sombras que respuestas, la noche en que todo cambió se presentó de manera inusual. Estaba en casa, sumido en la frustración que solo un caso sin resolver puede causar, cuando algo golpeó la ventana. Al acercarme y abrir la ventana, era un avión de papel. Al abrirlo encontré un mensaje, casi como un mensajero del destino, golpeó con suavidad mi ventana iluminada por la luz tenue de la lámpara. Desplegar ese frágil avión con manos temblorosas reveló un mensaje que me dejó totalmente helado. Emily está atrapada en la sombra. No le hemos hecho nada, puede estar tranquilo, así que no te preocupes. Si quieres venir a verla, ven solo, por favor. Encuéntrame en las coordenadas 42, 7654, N, 71, 4676, W, rezaba el mensaje y que al final de la misma se veían las iniciales AS desatando una tormenta de pensamientos en mi mente. Pero la trama no se limitaba a la ubicación precisa. La escritura meticulosa insinuaba que Emily no estaba sola y que su situación estaba envuelta en un peligro más oscuro de lo que había imaginado. Además, como si las palabras impresas en ese humilde avión de papel quisieran compartir más secretos, una advertencia cifrada se deslizaba entre líneas invisibles. En el susurro de la noche, la verdad se revelará. La intriga se apoderó de mi ser, alimentando mi determinación con la inquietante certeza de que lo que estaba por descubrir iba más allá de las coordenadas físicas. Estaba sumido en un juego de sombras y revelaciones, donde la verdad se escondía en los pliegues del misterio. Si aquellas palabras eran auténticas, algo me diría que descubriría algo más que encontrar a Emily. La inquietante revelación sobre ella, atrapada en la sombra, solo aumentó la urgencia que palpitaba en mi pecho por resolver el misterio que envolvía su desaparición. Aquella noche, decidí seguir el rastro delineado por las coordenadas, sin prever que mi búsqueda me llevaría a un lugar donde las leyes de la realidad se desdibujan. Con mi pistola enfundada y la identificación en la mano, me dirigí a las coordenadas desconocidas. Cada kilómetro que dejaba atrás, estaba sumiéndome más en la incertidumbre. La noche, normalmente silenciosa, se tornó densa y cargada de un misterio palpable mientras conducía hacia lo incierto, como si la oscuridad misma conspirara para ocultar secretos que solo revelaría a aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos. De la nada, sentí un mareo y eso provocó que se desatara un accidente inesperado. Mis ojos se nublaron y eso me sumió en horas de oscuridad. Cuando desperté, me encontré bajo la pesada puerta retorcida de mi coche, en un bosque cuyos árboles susurraban historias olvidadas. No sabía cuánto tiempo había pasado inconsciente. El aire era distinto, el aroma del follaje desconocido llenaba mis sentidos, y me di cuenta de que estaba en un lugar totalmente desconocido. Las sombras del bosque se contorsionaban, como si bailaran al compás de un secreto que solo se revelaría cuando estuviera listo para enfrentarlo. Armado con mi linterna y mi arma, cuya luz cortaba la densa negrura del bosque, y con la determinación tallada en cada paso, me aventuré más allá de los límites de lo conocido en mi búsqueda por Emily.
La oscuridad se cerraba a mi alrededor, susurrando secretos ancestrales entre las hojas de los árboles que parecían albergar historias olvidadas. El sonido del viento, como un eco de voces distantes, llevaba consigo susurros misteriosos mientras avanzaba con cautela. Cada paso resonaba en la penumbra, marcando mi avance hacia lo desconocido. En la distancia, una melodía etérea se elevó como una llamada irresistible, capturando mi atención y guiándome hacia una figura que se movía en las sombras, entonando una canción que vibraba en la oscuridad. Una canción totalmente cantada en un idioma que yo desconocía. A lo lejos pude ver a alguien encapuchado, parado bien firme. Fue cuando desenfundé mi arma y le apunté y le exclamé quién era y que levantara las manos, pero aquella persona hizo caso omiso y decidió darse la vuelta y seguir cantando esa extraña melodía. Al verlo como caminaba lo hacía como si hiciera una danzada. Incapaz de identificar a la misteriosa figura, seguí sus pasos con extrema cautela con la esperanza de descubrir más sobre el enigma que se desplegaba ante mí. De repente, el rastro de aquella figura desapareció totalmente. Pero que al haber caminado un largo tramo, me llevó al frente de una valla imponente, una barrera que parecía separar un oscuro secreto del mundo exterior. Aquí, bajo el manto de la noche, me di cuenta de que estaba al borde de lo inexplicable, enfrentándome a una verdad que se escondía detrás de esas barras de hierro punzantes y las sombras que se cernían más allá de ella. Decidí no rendirme y, alimentado por la urgencia de encontrar a Emily, me aventuré en busca de una entrada alternativa. Con determinación, trepé un árbol antiguo, cuyas ramas crujían bajo mi peso. La esperanza de alcanzar lo desconocido me impulsaba a cada ascenso, pero la naturaleza traicionera de la noche tenía otros planes para mí. Fue en ese momento cuando la rama se quebró con un sonido sordo y resonante, y me vi envuelto en una caída silenciosa hacia uno de los jardines. Aterricé en la tierra húmeda, con la suavidad del césped amortiguando mi descenso. Aunque mi entrada al dominio de la mansión fue menos sigilosa de lo que había planeado, la falta de reacción inmediata de cualquier habitante del lugar me desconcertó. Mi presencia, caída en la quietud de la noche, parecía haber pasado desapercibida. Ningún guardián invisible emergió de la oscuridad, ningún eco de alarma resonó en ese lugar. Este extraño silencio solo intensificó mi sensación de estar inmerso en un escenario de otro mundo. Mientras permanecía entre las sombras del jardín, comencé a cuestionar la realidad de este lugar enigmático, preguntándome si estaba atravesando los límites de la existencia conocida o si me había sumergido en el tejido mismo de un sueño intrincado. Después de sortear el inesperado obstáculo del árbol y aterrizar en el jardín, mis ojos se abrieron con asombro al contemplar la majestuosidad de la mansión que se alzaba ante mí. La estructura, imponente y de proporciones monstruosas, parecía haber emergido de las páginas de algún cuento olvidado. La altitud de sus torres desafiaba los límites de la realidad, y el conjunto arquitectónico sugería una magnificencia que trascendía el mundo conocido. Me preguntaba, con cierta incredulidad, cómo un lugar de semejante grandiosidad podría permanecer tan oculto de la civilización. La mansión se erguía como un testamento de secretos guardados celosamente, como si hubiera permanecido elusiva ante los ojos del mundo a lo largo de los siglos. La maraña de enredaderas que abrazaba sus paredes y la falta de cualquier indicio de vida circundante solo intensificaban el misterio. En medio de mi asombro, una pregunta insistente martillaba mi mente. ¿Cómo era posible que una construcción de tal magnitud, torres que desafiaban el cielo, hubiera eludido la curiosidad de la civilización moderna? ¿Cómo nadie había descubierto antes este enclave monumental, escondido entre los pliegues del tiempo y la naturaleza? Mis pasos vacilantes por el jardín llevaban consigo la incertidumbre de estar adentrándome en un rincón del mundo que había permanecido invisible ante los ojos curiosos y la vorágine del progreso. Mientras avanzaba cautelosamente por el jardín y mi mirada se perdía en la vastedad de la mansión, una pregunta inquietante se apoderaba de mis pensamientos. ¿Realmente estaría Emily aquí? La grandiosidad del lugar me hacía dudar de la posibilidad de que algo tan monumental pudiera ser el escondite de aquellos que la tenían. A pesar de la evidencia que apuntaba a que este lugar era el epicentro de mi búsqueda, el asombro y la inquietud se mezclaban en mi mente. ¿Cómo podría una mansión de tal envergadura albergar los secretos de una desaparición?
La idea de que Emily estuviera atrapada en un lugar tan majestuoso, suscitaba dudas sobre la lógica de todo el escenario. Cada paso que daba, guiado por la incertidumbre y la esperanza entrelazadas, se convertía en una búsqueda no solo de respuestas, sino también de la verdad detrás de la impresionante fachada de la mansión. En el eco de mis pasos, resonaba la pregunta persistente sobre si realmente Emily se encontraba en este lugar que parecía estar suspendido entre la realidad y el misterio. Determinado a avanzar, mis pasos me llevaron hasta una ventana semiabierta que se cernía como una puerta entreabierta hacia lo desconocido. Con habilidad y sigilo, logré infiltrarme en la majestuosa mansión gótica que se alzaba en la distancia. El aire en su interior llevaba consigo ecos de una época olvidada, impregnando mis sentidos con la solemnidad del pasado. Sus pasillos, más como corredores del tiempo, parecían transportarme a una época pasada. Candelabros colgaban del techo, arrojando luces titilantes que danzaban en las paredes como sombras ancestrales. Velas dispuestas estratégicamente guiaban mi camino, iluminando el sendero en un juego de luces y sombras que creaba una atmósfera envolvente. Sin embargo, al llegar a una sala decorada con muebles antiguos y tapices desgastados por el tiempo, mi atención fue repentinamente desviada. Un objeto impactó mi rostro, dispersando la luz de mi linterna y nublando temporalmente mi visión. La habitación, antes silenciosa, ahora parecía contener un susurro inaudible, como si los ecos del pasado se burlaran de mi presencia. En ese momento, me di cuenta de que esta mansión gótica guardaba más secretos de los que podía imaginar y que cada paso que daba me acercaba más al corazón de un enigma que trascendía los límites del tiempo y la realidad. De repente alguien susurró y al darme vuelta, me había tirado algo en el rostro. Un destello momentáneo, seguido por la sensación de frío y humedad, desató un vértigo profundo que me envolvió en la oscuridad.